Lo dijo en la primera hora. Muy bien, en la entrevista anterior, el representante de Revolución Ciudadana, Luis Fernando Molina, insistía, y para el caso que nos ocupa en esta siguiente entrevista, insistía en que el general Patricio Carrillo tiene inhabilidad para poder ser candidato porque tiene un impedimento para ocupar un cargo público derivado de la censura dispuesta por la Asamblea Nacional tras el juicio político del que fue parte. No aplicaba la destitución porque en septiembre del año pasado el general Carrillo renunció a ese cargo, pero sí procedía a la censura, que según el artículo, creo que es el 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, trae consigo una prohibición de ocupar cargo público durante los 2 años siguientes. Ergo, según la norma, el general Carrillo no podría ocupar cargo público hasta el 23 de febrero del 2025. ¿Pero qué dice el general Carrillo? Porque ayer, digamos, fue negado esto. Uno entendería que hay el camino para que sea candidato, más allá de que la lista no fue calificada. Le dieron 48 horas al Movimiento Construye para que subsane algunos errores vinculados a los requisitos. Y al general Carrillo le recibimos acá en nuestra mesa de trabajo. Como siempre, yo destaco y valoro que el general Carrillo siempre ha acudido a este espacio y nunca se ha negado, ni como ministro de Estado, ni como exfuncionario, en acudir a nuestras entrevistas. Señor general, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias, Fabricio. Buenos días, Belkis. Un saludo a todos quienes nos escuchan esta mañana. A ver, general, dígame la plena. O sea, ¿puede o no puede usted ocupar un cargo público? La plena. Mire, Fabricio y a todos los ecuatorianos, siempre van a buscar mecanismos para sacar de la papeleta a las personas, porque hay muchos intereses. La opinión de las personas o el sentido común puede ser muy impreciso, pero la ley debe tener una precisión, y si no existen esos vacíos, pues entonces todos podemos valernos de eso. Y ya sucedió. Yo quisiera que todos aquellos que debaten ahora y esa fuerza que le ponen, ¿por qué no lo pusieron anteriormente cuando dejaron una jurisprudencia? Ex consejeros de Participación Ciudadana censurados y en las mismas condiciones llegaron a la Asamblea Nacional y ejercieron el cargo. El caso puntual de la ex asambleísta de Sintonio y el caso del ex asambleísta Walter Gómez. Y ahora, ¿por qué en cambio a las candidaturas que estamos proponiendo no sirve? Justamente ahí es donde se generan los dilemas provocados porque no quieren solucionar los problemas. Nosotros lo que estamos proponiendo no es una sola candidatura, lo que estamos proponiendo es un proyecto. Este es un proyecto de carácter político. Nos hemos quejado tanto que las crisis políticas no nos permiten avanzar y desarrollar y progresar. Pero cuando se hace una propuesta seria, una propuesta con un plan de gobierno para un periodo tan corto de transición y una agenda legislativa mínima que garantice lo que no pudieron garantizar en la anterior asamblea, que es un mínimo de gobernabilidad y estabilidad, y que además trabaje en la cosa fundamental para solucionar el principal problema que tiene el país. Más de 20 años venimos debatiendo sobre la ley de inteligencia y la ley de contrainteligencia, y son estas mismas asambleas y esta composición abusiva e interesada de la Asamblea Nacional la que no ha querido sacar. Ahora, este es el proyecto, no es Patricio Carrillo, es un proyecto. Ya vamos a profundizar justamente sobre el plan y el proyecto, pero para no desviarnos, usted cita los casos que son reales de la ex asambleísta de Sintonio y del ex asambleísta Walter Gómez, pero resulta que cuando ellos fueron destituidos por la vía de un juicio político, la Ley Orgánica de la Función Legislativa no establecía esta prohibición de 2 años para ocupar un cargo público. Porque hasta esa época no estaban vigentes las reformas a la ley. Exacto, la ley fue reformada en 2020. Ese elemento. Claro. No, las condiciones son muy similares, son muy parecidas. Pero no había esa prohibición, señor general. Claro. De ejercer cargo público durante 2 años. Eso se introdujo posteriormente en la reforma a la ley de la función legislativa. Cuando ocurrió lo de Victoria de Sintonio y el otro consejero, eso no estaba vigente. Simplemente fueron destituidos y censurados, pero sin este elemento adicional. Mire, yo insisto en que al final este es un acto político lo que están haciendo, al igual que el acto político que hicieron para sacarle al ministro en su tiempo, porque no quieren solucionar los problemas. Mire, hacia allá es donde debemos ir, más allá de quién sí, quién no. Hay problemas graves en el país que hay que solucionarlos, y un problema grave es el tema de seguridad. Sentémonos a debatir sobre esos aspectos, y la lista que conforma 25 construye con gente buena, es una gente que va encaminando a eso. Más allá de que Patricio Carrillo pueda o no pueda sentarse en el curul, más allá de eso, vamos a liderar esa bancada
por fuera, por dentro. Vamos a pelear todo lo O que sea, podamos usted hacer está para consciente eso. de que capaz y no puede asumir el cargo. Es probable porque al final Porque aquí es usted más no va a actos poder políticos que legales. Pero usted no va a poder sacar el certificado de no impedimento del Ministerio Bueno, del pero Trabajo. vamos a liderar la bancada. Y esa bancada la vamos a sacar adelante con proyectos como la ley de inteligencia, la ley de contrainteligencia, la ley de extinción de dominio. Lo importante es generar un reequilibrio de poderes para no tener lo mismo que ha sucedido en esta Asamblea Nacional. Y nosotros estamos trabajando para que la mayor cantidad de ciudadanos abran los ojos. El problema principal es la Asamblea Nacional, la falta de gobernabilidad y la crisis política, más allá de que los partidos no han sido capaces de ir construyendo una sostenibilidad, radica y pasa porque la Asamblea Nacional tiene esta representatividad, que no es una mayoría ciudadana, que es una mayoría que representa a los intereses que no quieren solucionar los problemas. Hay dineros, hay economía ilegal que se ha introducido en la política pública y que se ha introducido en la política nacional a través de financiamiento de campañas, pero a través también ya de representantes directos ahí. Eso es lo que hay que romper y ese es el temor y miedo que tienen. General, ahí yo le quiero preguntar con todo respeto. Entiendo esta intención de dar un giro en la conducción de la Asamblea Nacional, en materia de legislación y demás, pero yo le quiero preguntar a usted de manera muy personal, ¿cuán honesta es esta pretensión de llegar a ser asambleísta? ¿Por qué se lo pregunto? Por eso le digo con todo respeto, porque de lo que he podido leer hasta el momento, hay ciudadanos que sostienen que su participación sería una estafa electoral y social para con sus electores. Mire, esas opiniones que están, yo les digo, hay medios de comunicación financiados indiscutiblemente por todos aquellos que les robaron al Instituto de Seguridad Social, que durante la semana anterior han dedicado 8 días de programa contra el general Carrillo. Hay un programa de un medio de comunicación financiado por el Consejo Provincial de Pichincha que le ha dedicado 3 entrevistas directas en contra del general Carrillo. Esa es una opinión. Al final el pensamiento público está en el acto democrático más fuerte que tiene el Estado ecuatoriano, que es la votación. Esperemos a ver qué dicen los ciudadanos. Ya, pero ¿qué y le si dice los usted a la ciudadanos, a los ciudadanía ciudadanos que yo les digo, opina en ese a los sentido? ciudadanos no estamos siendo deshonestos con ellos, les estamos diciendo la verdad y vamos a pelear. Mire, de aquí vienen 5 batallas. La primera ya se les ha superado porque quisieron sacarnos de la papeleta. Ya les dijo el mismo Consejo Nacional Electoral que estamos habilitados. De aquí vendrán con impugnaciones al Tribunal Contencioso Electoral, irán a la Corte Constitucional, irán a todos los lados. No nos van a perseguir, como lo han hecho toda la vida. Pero vea, general, pero es lo más honesto. Yo soy un convencido, y esto le he explicado a la audiencia, usted no ha perdido los derechos políticos, usted puede elegir y ser elegido porque goza de sus derechos políticos, usted puede ser candidato, de acuerdo, pero el momento, y es muy probable que usted termine ganando, que usted se convierta en legislador de la República, pero no va a poder sentarse en la curul, porque no va a poder entrar en la nómina de la Asamblea, porque no va a poder entregar, por ejemplo, el certificado del Ministerio de Trabajo. O sea, Yo lo creo que- entregará, pero el certificado Claro, dirá que tiene impedimento. impedimento de ejercer Claro, cargo público. Esperemos, nosotros tenemos también una estrategia. Yo no voy a contar todo lo que podamos hacer porque sabemos a lo que nos enfrentamos. Esta ha sido una lucha permanente. Mire, y les voy a contar la historia de Patricio Carrillo. Patricio Carrillo, cuando iba a ser nombrado comandante general, todo el mundo quiso sacarle. Se inventaron y montaron un juicio a mi hermano, hicieron todo lo posible para que Patricio Carrillo no llegue, porque le veían tal vez con un temor y un miedo. ¿Quiénes? A quienes hemos perseguido toda la vida, que son las mafias y las organizaciones criminales. Luego, cuando fui comandante general, en medio de una pandemia, cuando la policía tuvo la mejor evaluación de la historia, el 92% de los ciudadanos valoraron el trabajo de la policía. Me sacaron antes de que termine el periodo del presidente Moreno, en un acto de deslealtad inclusive de ese gobierno, porque terminaba él y yo podía perfectamente, tenía un año más para ser comandante general de la policía. Me sacaron. Luego me invitó, yo creí que era una oportunidad el presidente actual, el presidente Lasso. Me sacaron a los 5 meses, con los mismos argumentos, creando un ministerio que venía desde cero. Y me dicen que tenía una responsabilidad política respecto de la inseguridad. Les digo una cosa, los mejores indicadores son en la gestión del general Carrillo, de comandante general y en el caso del ministerio. Logramos contener. Luego de eso han venido atrocidades y casi se ha vuelto a duplicar, pero no ha habido nadie más al que le llamen y le cuestionen. Aquí lo que no quieren es que el general Carrillo participe en política. Y el general Carrillo empieza a participar en política porque le duele y porque atrás tiene un respaldo fuerte y poderoso, que es la reserva de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que estamos cansados y hastiados de mirar cómo los actores políticos están destrozando este país y cómo la economía criminal cada vez está cooptando espacios políticos. Y es ese poder criminal, ese poder económico
el que al llegar a tener una composición total nuevamente en la Asamblea Nacional va a terminar destrozando este país. Esas son las amenazas, esos son los riesgos, eso es lo que nos invita. La figura de Patricio Carrillo encabezando no es ninguna deshonestidad, es invitarle al ecuatoriano a mirar esta como una oportunidad. Y estamos mirando también las elecciones del 2025. Pelearemos y vamos a encontrar los argumentos iguales que han encontrado otros. Y vamos a seguir en esta lucha porque esta es una lucha por el país, es una lucha por las nuevas generaciones y por sacar adelante problemas complejos. Debatamos eso, debatamos y sentámonos, más allá de que Patricio Carrillo pueda o no pueda llegar. Sentémonos quienes mejor entendemos el problema de seguridad y saquemos adelante. No, eso es que sí hay que hacer. debatir eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero obviamente usted se presenta como precandidato y hay que debatir también estas inhabilidades. Ya está superado. No estoy inhabilitado. Estoy habilitado para ¿Por qué no les participar en una calificaron ahí a la candidatura? lista nacional? No nos calificaron simplemente porque faltaban unas firmas de 2 o 3 asambleístas que ya esto se está subsanando en el... Hasta ahora no nos han notificado, pero en el momento que nos notifiquen se llena físicamente el formulario y está superado. Le voy a trasladar un comentario de un oyente. Me dice un oyente, si a usted le parecerá ético optar por un cargo público sabiendo justamente esta discusión que se ha generado. Sí, yo no veo nada de deshonesto, ni poco ético, ni estoy manipulando a ninguna opinión pública. Ahí está el voto. Y no les estamos pidiendo el voto, les estamos contando la verdad. Si queremos cambiar la patria, pues entonces generemos un reequilibrio de poderes en la Asamblea Nacional. Y ese reequilibrio de poderes y la bancada que logre sacar, construye y el movimiento con Fernando Villavicencio, gente buena, esa bancada la va a dirigir Patricio Carrillo. Y esa bancada dirigida por Patricio Carrillo va a llevar la agenda legislativa adelante. Hace un momento usted ya hablaba de 2025. En el escenario de que usted... ya como candidato, con una candidatura en firme, llegue a ganar una curul en este proceso, no se pueda posesionar por todo esto que estamos discutiendo, ¿usted se proyecta de todas maneras para participar nuevamente en 2025? Mire, nos proyectamos con un movimiento político que quiere ser partido. Ahora necesitamos una base electoral, indiscutiblemente. Necesitamos apoyo ciudadano, porque eso es fundamental. Y eso es lo que vamos también a mirar en estas elecciones. Este es un periodo de transición. Nosotros estamos presentando una propuesta. ¿Entienden que es un periodo de transición? Así lo estamos entendiendo, lógicamente. Y en este periodo de transición lo mínimo que hay que garantizar por el Ecuador es gobernabilidad. No podemos esperar que nuevamente una mayoría abusiva interesada con 2 partidos hegemónicos pretendan cambiar todo. Y en materia de seguridad, si por ejemplo llegase a ganar las elecciones el binomio integrado por Fernando Villavicencio y Andrea González, hablando de seguridad, que es el tema en el cual usted lo maneja muy bien, ¿cuál va a ser la diferencia respecto de lo que tenemos hoy y de lo cual de alguna manera usted fue parte? Lo primero, priorizar. Los 2 gobiernos anteriores tal vez priorizaron un tema de economía, pero ahora yo creo que hay que buscar los recursos necesarios para priorizar. No puede haber política de seguridad, de defensa, de gestión de riesgos, de inteligencia, política exterior en temas de seguridad ciudadana sin una prioridad. Y esa priorización es la que nos va a asegurar la eficacia o la efectividad de un plan. Si tenemos planes con indicadores, con líneas meta, con objetivos absolutamente claros, hay que hacer la inversión. ¿Y eso no tuvieron en este gobierno? Eso no tuvimos. El presidente ofreció $1.200 millones que no los logró. Mire, los únicos logros que están presentando ahora, 8.500 policías. ¿Quién inició el proceso? El general Carrillo. El general Carrillo presentó la propuesta para el incremento, no solamente de policías, había que incrementar todo el sistema de justicia. Incorporamos 1.500 agentes penitenciarios. Se quedó la incorporación de fiscales y Consejo de la Judicatura para jueces. Ellos no quisieron adelantar los procesos. Sin embargo, en las otras instituciones que estaban a cargo del Ejecutivo se logró. Ya están los policías. ¿Pero qué falló en la planificación? Hasta ahora no les entregan las armas, hasta ahora no les entregan los chalecos, hasta ahora no se ha cambiado los patrulleros. Esa inversión se quedó ahí. Nosotros no vamos a hacer eso. Estamos buscando los recursos para priorizar, a pesar de que estamos absolutamente... O sea que el presidente Lasso no cumplió con lo que había ofrecido. No, hasta ahora no ha cumplido, yo no he visto. Y cuando miramos nosotros el programa y la compra pública, no vemos proyectos en ese sentido. O sea, no pasó por la falta de un plan o por problemas de su gestión. No pasa. Y la gestión está absolutamente clara. Nosotros creamos el ministerio, creamos la política de prevención, creamos los 2 viceministerios desde cero, trabajando inclusive con gente sin sueldo
y en la elaboración de proyectos para que nos apruebe la Secretaría de Planificación, para que nos apruebe el Ministerio de Trabajo, para que nos apruebe el Ministerio de Finanzas, los proyectos de creación de un ministerio que nacía de cero. Sin embargo, bueno, el tiempo no dio, ahora ya algunas cosas se han logrado salir adelante, pero el plan hay que desarrollarlo y hay que comentarle a los ciudadanos y hay que trabajar en función de eso, pero sí con el presupuesto. Sin un presupuesto priorizado, imposible. Más allá del ámbito del Ejecutivo, y siendo que este será un periodo de transición, en efecto, que ustedes lo tienen claro, así lo ha dicho, ya en lo que respecta puntualmente a la Asamblea Nacional, ¿qué será lo prioritario desde la candidatura que usted propone? Gracias, Belkis. Mire, la ley de inteligencia. ¿Por qué están en anonimato? ¿Por qué nadie quiere seguir la ruta del dinero? La violencia y la irracionalidad que se vive en las calles es un tema provocado justamente por este poder criminal, económico criminal. Más allá de las disputas de territorio, es un tema de economía. Hay que seguir la ruta del dinero. Dígame, en los últimos 25 años, ¿cuánto el Ecuador ha recuperado por lavado de activos? El tema es muy poco, cero. No se persigue un delito gravísimo y es justamente esa economía la que está dando poder político. ¿Por qué el Ecuador, si todos los países del mundo tienen un problema complejo del fenómeno de las drogas, tanto por consumo, por narcotráfico o tráfico internacional, por qué el Ecuador es uno de los más violentos? ¿Saben por qué? Porque aquí en el Ecuador los narcotraficantes han decidido hacer política directamente. En otros casos financian, porque el narcotraficante, el que medra del delito, lo que quiere es permanecer en anonimato. Pero aquí, directamente, abiertamente quiere ya participar en política. Eso es lo que hay que enfrentar. Y eso hemos entendido desde Fuerzas Armadas, desde Policía Nacional, desde el servicio pasivo. Es la patria la que hoy tenemos que recuperar y tenemos que trabajar para protegerla ante las amenazas gravísimas que nos vienen de dejar que esto continúe. ¿Esto se logrará en este tiempo, en año y medio? La ley de inteligencia es fundamental, pero no han querido, por muchas cosas. No es solamente para sacar del anonimato, porque también atrás está la contrainteligencia, para depurar las instituciones. Si no depuramos las instituciones, muy complicado. Y la contrainteligencia da capacidades especiales. ¿Para qué? Para que en el CERCOP no tengamos problemas justo en la contratación en la contratación pública de elementos y de logística necesaria para la seguridad y la defensa. Porque ahí es donde más problemas existen. Ahí es donde más debilidades encontramos. Por eso no pueden terminar procesos y están permanentemente tumbándose esos procesos. La ley de extinción de dominio, si ya no les disuade la cárcel, especialmente a quienes están en los niveles superiores del crimen organizado, quienes se benefician económicamente de estos mercados de enorme rentabilidad, incluida la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, que les disuada entonces el quitarle los recursos económicos y esos recursos económicos que puedan ser utilizados. Pero se necesita la norma, se necesita el marco jurídico. Algunos ya han entrado en debate, pero de ahí no pasan. Se habla tanto de la falta de profesionalización de las instituciones que se les ha debilitado. Pues bueno, devolvámosles las leyes especiales, al menos un reglamento de disciplina mucho más fuerte para la policía y para Fuerzas Armadas. La ley de seguridad social, que es lo que cohesiona y que evitaría que le vuelvan a robar los 9.500 millones de dólares. Pero el reglamento de disciplina es potestad del Ejecutivo. No, pero hay un reglamento que tiene que elevarse a calidad de ley, porque es el crimen organizado lo que está atentando. Es una ley especial que se necesita para Fuerzas Armadas y Policía Nacional, para jueces, para fiscales. Mire, ¿por qué no podemos llegar a una mayoría que haga que todos, cómo cambiaría el país si las máximas autoridades nos sometiéramos a pruebas de polígrafo? La policía es la única institución, yo le digo con humildad, sin vanidad. Yo me he sometido durante toda mi vida a pruebas poligráficas y jamás han encontrado que le deba $1 a ningún ecuatoriano. Por deshonestidad no nos pueden hablar a nosotros. A nosotros nos tienen que hablar con ética, con principios sobre lo que Pero podemos todo esto, proponer. general, es inevitable preguntarle. Todo esto que usted está señalando, ¿por qué no lo aplicaron cuando usted fue ministro del Interior? ¿Usted cree que en 5 meses, con un mes de paralización y todas las semanas en las comisiones de la Asamblea Nacional podía hacerse? Un ministerio que venía desde cero. No querían que esto mismo se llegue ¿Quién a no debatir. quería? Los intereses, pues. Los intereses que nos terminan sacando. Los intereses que ahora ¿Qué quieren que no intereses les participemos sacan en a usted? política. ¿Quiénes? Los intereses económicos que están atrás. No son personas, son intereses económicos. La minería ilegal, que genera una enorme rentabilidad. El narcotráfico. Solo voy a poner un dato. ¿Sabe con cuánto de economía estamos hablando? 1 kilo de droga en la frontera cuesta $1.000, 1 kilo de droga en el puerto cuesta $5.000 y en el puerto de consumo vale desde $80.000 hasta $150.000. De eso el 10% se queda aquí y ese 10%
aproximadamente el 50% utilizan para cooptar espacios políticos. No quieren salir del anonimato, por eso no quieren leyes especiales, por eso no quieren darle una capacidad de escucha, por eso no le quieren dar legítima defensa privilegiada a la policía y a Fuerzas Armadas, y permanentemente estamos hablando de sus escándalos, pero no le estamos dando leyes especiales. Insisto, lo de la profesionalización. Vienen delitos graves como la ciberseguridad y no quieren debatir sobre la universidad para profesionalizar mejor y para dar un pensamiento distinto. Anulamos el IAEN, donde se puede formar en términos de seguridad y desarrollo a la sociedad civil y a quienes van a ejercer cargos de dirección. Todos estos mecanismos hay que devolverle a la institucionalidad. Y pasa por la legislación, pasa por un plan legislativo mínimo, pero también por la fiscalización. Hay que refundar instituciones, hay que nuevamente reinstitucionalizar. ¿A cuáles se refiere? Me refiero a la aduana, me refiero a CERCOP, me refiero al ECU 911, me refiero a la Comisión de Tránsito con esas Ecuador, instituciones? a la misma Policía Nacional, ¿Pero qué pasa a con Fuerzas esas Armadas, instituciones? a Contraloría, a Fiscalía. Son instituciones de control, garantes de la democracia, son claves para la democracia, pero son justamente las instituciones más débiles. Mire el mapa político y mire el mapa criminal. En donde sucede la mayor violencia y la mayor irracionalidad, cerca a los puertos, pero son justamente los puertos los que quieren tener las mayores debilidades sin entregarle a los ciudadanos la tecnología necesaria. Todo este debilitamiento es un debilitamiento forzado en la ley y trabajado, planificado para que justamente exista un sistema que dé mejores oportunidades al crecimiento de estos mercados ilegales y se debilite los controles. General, eso pasa por un plan legislativo. En 5 meses no podía hacerse. ¿En 1 año y medio más o menos se podrá? Por eso nosotros no estamos con populismos. Mire, yo no estoy diciendo vamos a construir 10 cárceles o vamos a construir 3 cárceles modernas, que cambien la realidad en el sistema penitenciario. No, es acorde al tiempo, acorde al presupuesto y acorde a la realidad. En el sistema penitenciario quizá hay que cambiarlo. ¿De qué modelo penitenciario estamos hablando nosotros? Hay un modelo de cárceles. Eso no era competencia del ministro del Interior, porque eso era competencia directa de la SNAI. presidencia el SNAI. Era competencia directa de la presidencia de la República. Sin embargo, nosotros estábamos trabajando en la creación de un modelo. Esos también querían impedir. ¿Cuál era el modelo? Un modelo con 3 niveles. El nivel básico, en donde los primerizos, las personas que por equivocación se ven envueltos en temas penales y tienen que pagar una deuda con la sociedad, ellos podían tener inclusive lo que manda la ley, trabajo no forzado ni denigrante, pero sí un trabajo extramuros, inclusive con asociaciones público-privadas y con ayuda de los patronatos como funcionaba antes. Para ellos eran los grilletes, para ellos eran las posibilidades de darles oportunidad. Pero un segundo nivel para quienes son reincidentes y quienes no deben tener beneficios penitenciarios. Aquí la desfiguración y la desnaturalización del sistema nos llevó al contrario. Los reincidentes son los que más se benefician, más tienen beneficios penitenciarios y generan corrupción en el servicio de atención al adulto infractor. Y un tercer nivel con un gran centro. Si nosotros tenemos en el oriente ecuatoriano grandes espacios que ya no se utiliza por Fuerzas Armadas para la guerra, pues bueno, hagamos un comodato al servicio penitenciario y entreguemos esas instalaciones y llevemos allá a quienes generan el desorden y las masacres. Inicia desde cero, pero el que genera una masacre va a parar allá. Eso no lo propusieron, Lo propusimos, ¿Y qué lo pasó? debatimos con el presidente, ¿Y qué pasó? pero ya salí y eso se va decayendo. Es parte de los Usted no tenía mecanismos comunicación por los cuales- directa con el SNAI. Yo tenía comunicación directa con el presidente, pues al presidente le trasladaba y le decía, estos son los proyectos que queremos El presidente hacer. estamos no de acuerdo. El presidente estuvo de acuerdo inicialmente. Pero parece que no hubo decisión política, general. Por eso, es voluntad política. Del presidente, y la entonces. voluntad política. Sí, yo creo que del gobierno nacional al final los debates se hicieron, se presentaron, el proyecto está ahí. ¿Usted cree que al presidente Lazo le y faltó ahora lo decisión, vamos a general? tomar. Le faltó decisión al presidente. Es indiscutible. Yo creo que el presidente Lazo se dejó llevar por algunos consejos malintencionados, negoció con quienes no debía negociar, que creyó que le iban a dar gobernabilidad y terminó traicionado por quiénes se muchas refiere? personas. Al exministro de gobierno. Yo creo que el exministro de gobierno... Francisco Jiménez, ¿a él se refiere? Indiscutiblemente tiene mucha ¿Pero por qué? deuda. ¿Por qué lo dice, general? No, porque son los hechos, yo no lo digo ya, son los hechos. Mire, analicen los hechos y se van a dar Lo que pasa cuenta es que los hechos, digamos, siempre tienen o se analizan o tienen una visión dependiendo de la interpretación de cada persona. Por eso le pido la suya. Bueno, pero miren, hay cosas que salen. Hace un año el dirigente indígena pedía la salida del general Carrillo y 2 meses después lo concretaron. Y les iban a dar ¿Usted supuestamente qué una piensa gobernabilidad. usted del presidente Lazo hoy?
al día de hoy, 20 de junio del 2023? Más allá de la persona, yo creo que fue un gobierno absolutamente secuestrado y rehén. Esta forma de hacer política en el Ecuador es lo que hay que cambiar. ¿Rehén de quién? De ¿O de rehén, quiénes? rehén de los intereses, y parte de eso son los intereses económicos de las organizaciones criminales. No puede pasar eso en el país. Mire, si no hacemos un acto de reconocimiento de que la corrupción y la impunidad nos está llevando a esta gravísima crisis, no vamos a poder salir. Hay que reconocer que tenemos un problema grave de corrupción e impunidad, y ese reconocimiento nos ayuda. Sin embargo, ¿a qué estamos apelando? Estamos apelando más bien al olvido, a decir, vea, ¿sabe qué? Robaban pero hacían obra, y eso es lo que necesita el país. Estamos banalizando delitos graves. ¿Usted cree que ha habido cometidos. corrupción en los últimos 2 años? Yo creo que ha habido corrupción. Es que el presidente lo niega, por eso le pregunto a usted. El presidente dice que no ha habido corrupción en su gobierno. No, yo creo que sí ha habido corrupción. Es difícil controlar la corrupción. Lo importante es que quienes queremos asumir un rol político no robemos. Ahora, usted me dice que el presidente o el gobierno estuvo secuestrado durante estos 2 años, pero yo me pregunto, secuestrado cuando tenía el apoyo de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional, de medios de comunicación, de un segmento de la clase política, de un segmento de la clase empresarial, secuestrado. Pero secuestrado en la Asamblea Nacional, secuestrado por estos intereses Pero que no permiten que salgan teniendo las políticas. gobernabilidad en la Asamblea General. Sí, hay Tanto cosas. así que a la señora Yoli le acaban de nombrar en un cargo en la Amazonía, ¿no? Sí, todos esos temas tendrán que valorarlos y hacer una propia retroalimentación. En la práctica yo creo que perdieron una gran oportunidad. Yo mismo acepté el cargo pensando que había una oportunidad. Sin embargo, así resultan las cosas, y así es el Ecuador. Oye. Es un estado que está en entredicho justamente por eso, porque la clase política creo que tiene muy baja comprensión y muy alto interés. Oiga, acá le voy a leer un mensaje de un oyente. Dice: la historia muestra uso abusivo de la ley con fines políticos. Para evitarlo se debe proteger los derechos humanos. ¿Qué propuestas tiene Patricio Carrillo en ese sentido? Mensaje de un oyente. Mire, los derechos humanos. A Patricio Carrillo se le ha acusado muchísimo de la utilización de fuerza. En la A usted le han práctica, acusado de haber violado los derechos humanos. mire, en la práctica, ¿sabe cuántas vidas se han salvado? Miren y comparen lo que sucedió en otros países en estas llamadas ¿Cuántas vidas se han protestas. salvado? Millones. ¿Y cuántas se han perdido? Millones. Se han perdido pocas en relación a lo que sucedió. Compare con lo que sucede en Perú, lo que sucedió en Colombia, lo que sucedió en Chile, en estos estallidos sociales. Y en el Ecuador, quienes se autoexpusieron, nosotros no podemos responsabilizarnos por todos, pero la vida de cuántas personas se salvaron, cuántas empresas que dan trabajo a la gente logramos que no se terminen, en los hospitales a cuánta gente se les llegó a través de puentes aéreos y a través de varios mecanismos se llevó la medicina para que sean atendidos, en los mismos mercados para que el abastecimiento no genere una crisis alimentaria. En el terremoto que hemos estado actuando también, ¿cuántas vidas se han salvado? Eso es tema de derechos humanos. Y los temas de derechos humanos pasan por fortalecer instituciones de control que deben tener entrenamiento, equipamiento, doctrina y marco legal para poder operar. Esos son los trabajos que ha realizado en la oportunidad que ha tenido de servir el general Patricio ¿Usted Carrillo. le ha elaborado o ha contribuido a la elaboración del plan de gobierno del precandidato Fernando Villavicencio? Trabajamos en el plan de gobierno. En la parte de seguridad. Trabajamos en todos los temas, en tema de economía. Mire, yo comprendo perfectamente que las principales políticas de seguridad son economía y seguridad y educación. Si no garantizamos y si no construimos gente con mejor comprensión, si no trabajamos con los jóvenes para alejarlos de los vicios, para alejarlos de la violencia, para alejarlos de las armas, para alejarlas de todos estos mecanismos a los que se les coloca en situación de vulnerabilidad por la exclusión del sistema educativo, no vamos a cambiar una realidad. Si no trabajamos en términos de economía, para reactivar la microeconomía, para que las empresas puedan funcionar. Yo me reúno con varios empresarios que están preocupados porque cada vez sus negocios empiezan a limitarse, no pueden transportar los productos, es decir, cada vez se va deteriorando, cada vez gente mira con más desesperanza y quiere sacar sus recursos hacia afuera, cuando hay oportunidades enormes, que a veces por la oportunidad no se han presentado. Por ejemplo, el tema de las zonas francas. ¿Cómo no vamos a debatir un tema que es importante para el país hoy mismo, que podría crearse muchísimas oportunidades? Debatamos, mejoremos, pero aquí es una oposición, oponerse por oponerse, no por el no, sin debate. Eso es lo que creo yo que hay que llevar a la Asamblea Nacional. Y cierro con esto. ¿Tienen alguna postura en Construye o usted
sobre la consulta de Yasuní y la consulta de Quito sin minería? Sí, es un tema complejo, ¿no? Porque a mí me parece, yo hablo desde lo personal ya, en el tema de Construye vamos a trabajar porque al final se necesitan muchos recursos. La posición de nuestra candidata a la vicepresidencia, que es una persona que conoce, es una ingeniera ambientalista, no es una activista, es una ingeniera ambientalista, conoce muchísimo sobre el tema. La posición personal de ella queda por un lado, la posición del partido... La posición de ella es que se quede el petróleo bajo tierra. Se quede el petróleo bajo tierra. ¿Y la suya? La posición personal mía es que yo creo que sí existe la tecnología necesaria como para hacer una forma inteligente, responsable, técnica, de explotar esos recursos y que sea prosperidad para todos en el tiempo que queda, pero también ya ir mirando a futuro alternativas distintas que nos permitan tener otros ingresos para el país. Una última cosa, ultimísima. ¿Y cómo salimos, Fabricio, perdón, cómo salimos del grave problema? Tenemos un déficit fiscal, tenemos un fenómeno del niño que está y que hay que invertir en algunas provincias para mitigarlo y que luego hay que tener una reserva para reaccionar al efecto que pueda tener. Y luego el próximo año, hay que estar conscientes que el próximo año toca pagar una deuda generada desde hace mucho tiempo atrás, pero ya toca pagar capital e interés. Ideológicamente, ¿de dónde vamos a sacar? ideológicamente, y con esto sí cierro, ideológicamente, ¿usted cómo se define? Yo soy un demócrata que protejo libertades y derechos, creo en la libertad, creo en los derechos y vamos a definirnos por ahí. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha, yo me alineo en el centro, pero tengo mis líneas claras. Yo no me voy a alinear ni con corruptos que pueden... Pero no me estar vaya a decir que no tiene ideología, porque ahí sí me muero yo. No, sí. O sea, lo que pasa es que a veces pregunto yo a los invitados cuál es su componente ideológico y me dice yo no tengo ideología o que eso no es importante. Yo sí yo sí creo que es importante. Yo sí creo en las libertades. Yo creo en los principios de Adam Smith, yo creo en muchos temas de libertad de mercado. Correcto, general, gracias por el tiempo. Gracias, Fabricio, gracias, Belkis, un gusto siempre. General Patricio Carrillo es ministro del Interior, quien ha sustentado en esta entrevista intensa, interesante, su decisión de ser precandidato a la Asamblea Nacional, liderando la lista de asambleístas nacionales de la lista 25, el Movimiento Construye. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.